Buenas con todos. Hoy estoy muy contenta de poderles mostrar un tema muy importante y muy interesante dentro de la asignatura de tratamiento de aguas residuales. El título de este tema lleva como nombre Simulación con links a SM2D. Como ya se mencionó, este tema viene en la asignatura de tratamiento de aguas residuales y los ponentes que van a estar durante todo el video, que son muy buenos ponentes, van a ser Cueto Ramírez Sandra Valery, Camarena Rivera Andrea, Guevara Pecho Álvaro Gerson, Lagos Galvez Tatiana y mi persona Zorrilla Vivar. Esta asignatura la pudimos llevar gracias al magíster Jonathan Hilario Quispe Arellano. Bueno, para explicarles un poquito de en qué va a consistir todo el video, va a llevar la parte introductoria, donde yo les voy a poder explicar más o menos en qué es este simulador, ¿no? En qué se basa. También va a ir el marco teórico, algunos trabajos que hemos podido basarnos para poder explicar y entender esta simulación y en un reactor secuencial. También va a estar la metodología, cómo se ha podido dar todo este proceso, la simulación, así también los resultados, el análisis de estos y algunas conclusiones y una frase de referencia. Y nos preguntamos, ¿qué es un modelo ASM2D? Pues un modelo ASM2D tiene varias funciones. Funciona como una herramienta de investigación, para optimizar procesos, para poder enseñar, ¿no?, también cómo se da esta simulación y para poder dar una asistencia de diseño. Tiene dos extensiones, que es lodo activado 1 y lodo activado número 2. Entre las características que tiene este modelo es que es un modelo complejo, es un modelo de población y además también sirve para poder como una extensión cinética no lineal. Dentro de este modelo vamos a tener dos componentes, lo que es el componente particulado o partículas X y el componente soluble S. Dentro de las partículas, el componente particulado vamos a tener varios que van a ser se podría ser orgánicos inertes, también sustratos lentamente biodegradables, o también vamos a tener lo que es la biomasa heterotrófica, organismos acumulados de fósforo, vamos a tener biomasa heterotrófica activa, biomasa autotrófica activa. También vamos a tener materia particulada biodegradable, polifosfatos almacenados, productos de almacenamientos orgánicos, biomasa nitrificante, o organismos de acumulación de fósforo. Y dentro del componente de los solubles vamos a tener ya sea el amonio, nitrato, fósforo, organismos inertes no biodegradables, oxígeno disuelto. Vamos a tener la alcalinidad de bicarbonato. También se va a encontrar el material soluble biodegradable, el dinitrógeno, y entre otros. Bueno, este modelo parte de dos bases, lo que es la notación matrix y las ecuaciones de conservación. Dentro de la notación matrix vamos a poder entender de que esta notación va a ser para absolutamente todos los procesos. Todos los procesos van a partir de esta base, de esta notación. Y las ecuaciones de conservación. Dentro de las ecuaciones de conservación vamos a tener a tres, ya que estas ecuaciones van a poder estimar ya sean los solubles, las partículas ya mencionadas, se va a poder considerar el DQO, cargas eléctricas, fósforos, nitrógeno, y esto es válida, este modelo, estas ecuaciones de conservación van a ser válidas para procesos y para materiales. El modelo ASM2D va a partir de la conservación y el almacenamiento de partículas almacenadas orgánicas, polifosfatos que van a ser anióxicos y aeróbicos. También va a ser el almacenamiento de fósforo, va a poderse dar el almacenamiento de fósforo aeróbico y anóxico, y se va a dar un proceso de lisis que van a poder acumular, como ya se mencionó, material particulado, o mejor dicho, material acumulado orgánico. También va a haber polifosfatos acumulados y fósforo. El modelo ASM2D también tiene organismos heterótrofos. Estos organismos van a dar un proceso anaerobio en sustratos fermentables, agnóxico en sustratos fermentables, va a tener un proceso de fermentación donde va a haber resultado de alcalinidad de bicarbonato, y lisis, que va a ser la suma de los procesos de descomposición en general. De estos organismos heterótrofos van a realizar un proceso de fermentación y va a haber un sustrato de fermentación biodegradable. Bueno, también va a tener un proceso de hidrólisis que se puede dar de forma aeróbica, agnóxica y anaeróbica.
En la aeróbica el oxígeno disuelto va a ser mayor a cero. En la agnóxica el oxígeno disuelto va a ser igual o diferente a cero y nitratos van a ser mayores a cero. Y en la anaeróbica el oxígeno disuelto va a ser igual a cero y los nitratos igual a cero. Luego va a tener un proceso de nitrificación, donde van a estar los organismos nitrificantes. Este modelo también va a tener un proceso de nitrificación, dado por organismos nitrificantes. Va a tener dos fases, que es crecimiento y lisis. En el proceso de crecimiento se va a consumir amonio en el sustrato y en el nutriente. También van a producir nitratos y van a reducir la alcalinidad. Y en el proceso de lisis va a haber, estos organismos heterótrofos van a producir un mayor crecimiento y mayor consumo de oxígeno. Y ya para terminar un poco de la explicación acerca de este modelo ACM2D, vamos a tener las precipitaciones químicas de fosfatos, que se van a dar en redisolución y en precipitación. Como hemos visto, este modelo es muy importante y es muy necesario. Además de que sus funciones son muy específicas y se pueden funcionar para, como ya se mencionó, para diversas optimizaciones de procesos. Y también su matriz base se puede utilizar para todos estos procesos, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos trabajos, artículos que hemos podido sacar para poder explicarles acerca de cómo es un reactor secuencial y en diferentes modos cómo se utiliza esta simulación para poder analizar también todo lo que son los globos activados. En este artículo llamado Determinación de parámetros para modelar estados compuestos por un reactor anaeróbico de flujo ascendente, más globos activados aplicados en regiones con clima caliente. Para empezar, los globos activados vienen a ser una tecnología de tratamiento biológico y de efluentes domésticos e industriales. Pero cuando lo juntamos con este reactor anaeróbico de flujo ascendente, más los globos, tienden a ser mucho más eficientes, ya que pueden ser usados en regiones de clima cálido. Además también se ahorra en la aireación, tienes un ahorro en tratamiento, y también lleva por sí una prueba respirométrica. Esta prueba es una medición del consumo de oxígeno por los microorganismos, aún con la adición de sustratos. Como ya se dijo, el objetivo de este trabajo era determinar los parámetros físico-químicos y estequiométricos del sistema de los activados en un reactor WASP, por siglas de reactor anaeróbico de flujo ascendente. Bueno, los parámetros que se han podido medir dentro de este trabajo fueron parámetros operativos del sistema de los activados. Estos parámetros eran la relación alimento de los microorganismos, la edad del lodo, la concentración de sólidos suspendidos volátiles en el tanque de la velocidad de aeración, el exceso de flujo de lodo y la relación de recirculación entre lo que es lodo y nitratos. Dentro de todo este proceso se pudo hacer una configuración del sistema de tratamiento secundario de LEDAR. También se tiene algunas condiciones de operación promedio dentro de toda esta planta para todo el periodo de monitoreo, y se tiene el diseño de las muestras recolectadas en puntos estratégicos para que se puedan analizar sus parámetros físicos y químicos, ¿no? En su procedimiento se pudo dar un procedimiento experimental para poder determinar los diferentes parámetros estequiométricos de las funciones de la materia orgánica dentro de las aguas residuales. Y bueno, como se pudo ver, su proceso es muy eficiente, ya que empieza también, entre el proceso empieza desde el tratamiento preliminar, luego pasa al reactor, luego tiene una recirculación interna, regresa el lodo recirculado y pues ya tenemos un efluente tratado y también lodos tratados. En conclusión, este trabajo y esta unión del reactor anaeróbico de flujo ascendente más los lodos activados se determina en este trabajo de que el reactor reduce la porción de biodegradable del DQO del efluente. Además, también proporciona valores más altos de rendimientos de lodos estabilizados, como ya se había mencionado, y tiene una mayor producción de sólidos en el sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto importante de lo que es la simulación con ASM2D. Si bien es cierto, en todo el
trabajo que van a poder ver, nosotros hemos trabajado con el ASM2D, pero no es el único software de simulación que existe. Hay varios sistemas o softwares de diseño y especializado en simulación para plantas de tratamiento de agua residual. Entre estos softwares podemos encontrar a 10 simuladores. Entre uno de estos softwares podemos encontrar a Sim. Este es uno de los softwares que se pudo crear en Suiza. Es muy importante ya que, bueno, sus modelos son biocinéticos y son libremente definidos, además de que también pueden ser almacenados y editados. Este software así te puede permitir el poder desarrollar un propio modelo específico, así como también dentro de este simulador puedes encontrar el modelo ASM1 y el ASM2. Es un modelo complejo también. También podemos encontrar al software DESAS. Este software fue creado en España y bueno, también como el software anterior, el ASIM, este software es muy importante ya que nos puede ayudar al diseño, a la actualización, a la simulación y a la optimización de una PETAR, de una planta de tratamiento de aguas residuales. Además también que se puede modificar dentro de este simulador el código fuente, por lo que permite ciertas modificaciones dentro del modelo y del diseño. Además que en este simulador se puede calcular el rendimiento de un estado estable o de un estado transitorio. Muy importante. Otro software que podemos encontrar es el BioWin, que fue creado en Canadá. A diferencia de los otros dos que pueden ser modificados, este software no puede ser modificado ya que ya tiene un modelo incorporado. Pero sí permite poder pues, simular, diseñar bioreactores, reactores SBR, decantadores, digestores anaerobios y algunos elementos de lo que es el digestor anaerobio. Además de que también este software puede funcionar como simulador de un modelo muy completo y complejo, que puede hasta incorporar 47 procesos. Así que es un modelo sí complejo a diferencia de los otros dos anteriores. Pero como ya se mencionó, el modelo que está incorporado dentro de este simulador BioWin, dentro de este software, no puede ser modificado, ¿no? Entre otros de los softwares también tenemos a EFORT. EFORT fue creado en Dinamarca. Este software también es un software más complejo, ya que está estructurada con 5 actuaciones básicas, que te permiten poder establecer información necesaria para poder ejecutar la simulación, y una sexta actuación que es para poder reflejar esta información de salida. Ford se divide en varias secciones, entre estas está la sección de diseño, sección de operación, editor de caracterización, editor de temperatura, un modelo matemático y tiene un gestor de gráficos y tablas, por lo que cuando tú recoges los resultados, estos resultados pues ya son más específicos y más ordenados, ¿no? Como se puede ver, a medida de que van avanzando los softwares, cada uno va teniendo algunas partes más complejas que el anterior software, ¿no? Ahora pasamos al software GPSX. Este GPSX fue creado en Canadá y bueno, el funcionamiento de este software es que puedes desarrollar en estado estacionario y simulación dinámica en tiempo real, además de que también te puede permitir el generar esquemas de la planta de tratamiento o planta piloto, así también como un soporte y la conversión de las unidades. También tiene como otra función el GPSX el simular las plantas sin límite de tamaño, es decir, puedes simular ya sea plantas pequeñas o plantas grandes. Además de que también puedes comparar los datos reales, informes estadísticos y una simulación de controladores. Algo que le diferencia a este software que los anteriores es que este software tiene dentro de su modelo a ASM1, ASM2D y el ASM3, por lo que lo vuelve un modelo más complejo y más eficiente. Ahora pasamos al modelo Simba. El modelo Simba o el software Simba fue creado en Alemania. Este software tiene como función el simular redes de alcantarillado, ya sea precipitación, escorrentía y todos los aspectos de lo que es la hidrología. Además también de que este software puede simular a lo que son las PETARs, tratamiento de lodos y agua superficial, e incluye un control de procesos. Además también que puede optimizar estos procesos y un funcionamiento de las plantas ya existentes. Este software
como ya se puede explicar, tiene más funcionamientos que solamente el simular una petar, sino también otro tipo de procesos ya relacionados con la hidrología. Ahora pasamos a lo que es el modelo Stout. Stout. Este fue creado en Reino Unido. Lo bonito de este software, se podría decir, es que tiene una simulación dinámica de estaciones tanto depuradoras de aguas residuales. También el Stout tiene un funcionamiento para lo que es la simulación de procesos de tratamiento individual o obras completas con tratamiento de lodos. Además que este software puede optimizar la respuesta a los cambios ya sea de cargas de afluentes o algunas variaciones, por lo que lo vuelve también un software muy eficiente. Ahora pasamos al software West. Este software fue creado en Bélgica. West es ahora se podría decir, un software muy utilizado en la actualidad. Este software de simulación se basa en modelos que contienen ya una descripción matemática de todos los procesos que se puedan dar dentro de la planta de tratamiento. Además de que te permite la modificación, un análisis de la sensibilidad, estimación de parámetros y diferentes análisis de los escenarios que se puedan ir presentando y algunas variaciones. Se puede decir, lo más importante de este simulador es que contiene dentro de este software diferentes modelos, ya sea el ASM1, ASM1T, ASM2, ASM2D con el que vamos a trabajar durante todo el video, ASM2DT y el ASM3. Este software West es el más complejo entre todos los otros softwares, pero también es el más utilizado, ¿no? Otra función también de este software es que se puede diseñar plantas de forma muy sencilla, por lo que es también muy utilizado actualmente. Y bueno, también se da una simulación de estados dinámicos o estacionarios. Y también otro funcionamiento de este software es que se puede realizar la fraccionamiento de los parámetros químicos, ya sea como la de cubo. Y como último software que voy a mencionar es el Aquasim. El Aquasim fue creado en Suiza. Entre una de las funciones de este software es que es un programa del tipo orientado para objetos, ¿ya? Que tiene también una programación mediante compartimientos, que se pueden conectar con diferentes enlaces, ya sean diagramas de flujos. Y ustedes, como saben, un diagrama de flujo es cuando ya tú puedes realizar todo un proceso esquematizado, ¿no? Además de que también este software puede definir números arbitrarios de componentes o sustancias y que es muy flexible a la formulación de procesos. Y una función también muy importante del Aquasim es que se puede identificar parámetros y que se pueden utilizar en un entorno gráfico. Además de que también sus resultados son ya ordenados y son muy fáciles de poder identificarlos. Como pudimos ver, hay varios softwares con los que se puede trabajar y diferentes modelos. Lo importante de todos estos software es que tienen varias funciones en las que tú puedes trabajar más eficaz y eficientemente una simulación de planta de tratamiento, ya sea a escala real o a escala piloto. Ahora hablaremos del modelo Activate Sult Model 2D o ASM2D. Fue publicado por el Grupo de Investigación de la IWA en 1999. Este modelo se trata de una modificación del modelo ASM2, publicado previamente, y que incluye los procesos de desnitrificación por parte de las bacterias PAP. Actualmente es el modelo más utilizado para el diseño y simulación de procesos de fangos activados. Las principales características que tiene este modelo son: considera 19 componentes, de los cuales 9 son solubles y 10 suspendidos. El modelo ASM2D considera únicamente 3 grupos de bacterias: las bacterias heterótrofas, autótrofas y las bacterias acumuladoras de polifosfatos, o PAO. Esto implica que las bacterias autótrofas agrupan a las bacterias amooxidantes y las nitrooxidantes. Es decir, este modelo no considera el nitrito. Considera que el proceso de
nitrificación se realiza en una única etapa, en la que las bacterias autótrofas transforman directamente el amonio en nitrato. Además, este modelo no considera a las bacterias acumuladoras de glucógeno, las bacterias GAO, que compite por las bacterias PAU, por los ácidos volátiles. El modelo ASM2D simplifica el metabolismo de las bacterias PAU, considerada únicamente como productos de almacenamiento. Los polihidroxialcanoatos, que comúnmente son llamados PHA, y el polifosfato. No considera el glucógeno. Además, asumiendo que en las aguas residuales siempre hay suficiente cantidad de potasio y magnesio, no considera el papel de estos iones en el metabolismo de las PAU. Por último, señalar que el modelo ASM2D incluye componentes específicos para predecir la concentración de sólidos suspendidos en el reactor, la de QO total, ya sea en el efluente o dentro del reactor, y una posible inhibición de los procesos biológicos por una bajada de pH, originada fundamentalmente por el proceso de nitrificación. El modelo considera un total de 9 componentes solubles, que vamos a representar por la letra S. Esta letra S la acompañaremos de un subíndice que nos indicará el componente que se trate. Los componentes en cuestión son el SO2, que es el oxígeno disuelto, la SA, que son los ácidos grácidos volátiles, fundamentalmente ácido acético, la SF, que es la materia orgánica fermentable, que realmente es toda la materia orgánica soluble biodegradable, excepto los ácidos grasos volátiles, que se contabilizan en otro componente. El SPO4, que es el fosfato, se utiliza como nutriente y lo eliminan las bacterias PAU. El ANH4, que es el amonio, y lo utilizan las bacterias como nutriente, y es el sustrato de las bacterias autótrofas en el proceso de nitrificación. El SNO3, que es el nitrato, que es el principal producto de la nitrificación y se utiliza para receptar de electrones en la desnitrificación. El SN2, que es el nitrógeno gas, que es el principal producto de la desnitrificación, y aunque no nos interese su concentración ya que va a la atmósfera, es necesario incluirlo en el modelo para cerrar el balance del nitrógeno. La SI, que es la materia orgánica soluble no biodegradable, no va a participar en ningún proceso ya que no es biodegradable, pero nos va a permitir estimar la DQO total del agua de entrada, salida o reactor. Y por último la S-alc, que es la alcalinidad. Este componente lo que nos va a permitir es detectar posibles bajadas de pH que causarían inhibiciones en los distintos procesos biológicos. El modelo también considera 10 componentes suspendidos, que en este caso lo vamos a representar por la letra X y que va acompañada por el subíndice correspondiente. Los componentes suspendidos considerados son los 3 grupos de bacterias XH, que son las bacterias heterótrofas, XAUT, que son las bacterias autótrofas, y XPAU, que son las bacterias acumuladoras de polifosfato. Además, el modelo considera 2 productos de almacenamiento de las bacterias PAU y el XPHA, que son los polihidroxialcanoatos, que son almacenados a partir de ácidos grasos volátiles, y el XPP, que es el polifosfato, que es el fósforo almacenado intracelularmente por estas bacterias. Además,
El modelo incluye dos componentes, el XMOH, que es el hidróxido metálico, y el XMEP, que es el fosfato metálico. Los componentes XI y XS hacen referencia a la materia orgánica suspendida, no biodegradable y biodegradable, respectivamente. El último de los componentes es el XSST, que representa la concentración de sólidos suspendidos. Por lo que respecta a procesos considerados, el modelo ASM2D considera que las bacterias heterótrofas pueden llevar a cabo 9 procesos. Estos son crecimiento aerobio con SF, crecimiento aerobio con SA, crecimiento anóxico con SF, crecimiento anóxico con SA, hidrólisis aerobia, hidrólisis anóxica, hidrólisis anaerobia, fermentación y lisis. Ahora hablaremos de Lynx Simulations, que es una empresa especializada en simulación numérica y desarrollo de software aplicado a problemas de ingeniería. Lynx Simulation ofrece servicios de consultoría para empresas en el ámbito de la industria y la ingeniería en general. Además, utiliza las más avanzadas herramientas de simulación numérica, especialmente en mecánica de fluidos computacional, CDF. Abarca los siguientes sectores de la ingeniería: el análisis aerodinámico, tratamiento de aguas, ingeniería hidráulica, refrigeración, HVAC, turbomaquinaria, motores, ingeniería química y de procesos, energías renovables, procesos de energía, transmisión de calor y la dispersión de contaminantes al ambiente. Cabe resaltar que la parte que más nos interesa a nosotros es sobre el tratamiento de aguas. Pero, ¿y qué es la simulación numérica? La simulación numérica es una herramienta que permite obtener una solución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de fenómenos físicos reales. Dicho de otro modo, permiten predecir el estado de un sistema en función de sus entradas o inputs. La simulación numérica es especialmente útil cuando se aplica en el campo de la ingeniería. La mayoría de fenómenos físicos, por ejemplo, el movimiento de fluidos o deformaciones en sólidos sometidos a cargas, están modelizados matemáticamente por sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, los cuales no se pueden resolver analíticamente con un lápiz y papel. Tan solo es posible analizar la solución analítica a versiones muy simplificadas de las ecuaciones originales, lo que limita su alcance considerablemente. Debido a ello, tradicionalmente, el diseño y la optimización de instalaciones o procesos de ingeniería requerían la construcción de costosos prototipos experimentales. Sin embargo, gracias al desarrollo de los ordenadores y los métodos numéricos, es posible predecir el estado de un sistema de acuerdo con las ecuaciones que lo modelizan. Es posible predecir con detalle el campo de velocidad y presiones de un fluido o las deformaciones y tensiones en cada uno de los puntos de un sólido. El potencial de la simulación numérica ha generado que su uso no se limite a analizar procesos físicos o de ingeniería, sino que es utilizada en el estudio de fenómenos económicos, biológicos, etc. Entre las aportaciones de la simulación numérica al mundo de la ingeniería destacan los siguientes: ahorro de costes y tiempo en los diseños, la optimización de los procesos y diseño, el conocimiento en detalle del proceso y la detección de fallos de funcionamiento. Además, ¿qué es el Computational Fluid Dynamics o CDF?
Es una de las ramas más extendidas de la simulación numérica en la mecánica de fluidos. La CDF tiene como propósito resolver ecuaciones de Navier-Stokes que no tienen solución analítica. La evolución de la CDF ha sido tal que no solo permite predecir los campos de velocidad y presión en el fluido, sino que permite simular similitud del fenómeno relacionados con la mecánica de fluidos, flujos multifásicos, turbulencia, transferencia de masa y energía, transporte y reacción de compuestos químicos en un fluido, etc. Debido a la continua verificación de los datos obtenidos por el CDF para una gran cantidad de problemas, la CDF se ha consolidado en la actualidad como una herramienta robusta y fiable en la mayoría de los problemas de mecánica de fluidos que se llevan a cabo en la ingeniería. Su éxito ha sido tal que se ha convertido en una herramienta indispensable para las grandes empresas que tratan con fluidos. Se ha hecho un hueco en la F1, acelerando y abaratando el diseño aerodinámico. Es usado en el diseño de los cohetes de la NASA, etc. Entre los programas desarrollados tenemos el LYNX ASM1, LYNX ASM2, LYNX ASM2D, del cual ya dimos detalles anteriormente, el LYNX CDF ASM, entre otros. Bueno, ahora hablaremos de las alternativas de tecnologías innovadoras en cuanto al tratamiento de aguas residuales. Una de estas tecnologías es la denominada tecnología Nérida, que es una tecnología de tratamiento de aguas residuales inventadas por Mark van Loendert de la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. La tecnología se basa en la granulación aeróbica y es una modificación del proceso de lodos activados. El lodo granular aeróbico se puede formar aplicando condiciones de proceso específicas que favorecen a los organismos de crecimiento lento como los PAO, organismos acumuladores de polifosfato, y los GAO, organismos acumuladores de glucógeno. Otra parte clave de la granulación es el lavado selectivo, mediante el cual el lodo de sedimentación lenta se descarga como lodo residual y se retiene la biomasa de sedimentación más rápida. A escala completa, el sistema Nérida consiste en un proceso cíclico de 3 componentes o fases principales del ciclo, a saber, llenado y drenaje simultáneo, aeración, reacción y asentamiento. Los gránulos aeróbicos forman excelentes propiedades de sedimentación que permiten mayores concentración de biomasa, 8 gramos por litro. La no utilización de clarificadores secundarios y la exclusión del bombeo del reciclaje de lodos en el sistema Nérida, el resultado es un compacto huellas de plantas reducidas. La teoría de esta tecnología ha demostrado que funciona en el campo y actualmente unas 30 plantas de tratamientos de aguas residuales en todo el mundo están operativas, en construcción o en diseño, y varían en tamaño, desde los 5.000 hasta los 850.000 personas equivalentes. La tecnología Nérida es un invento de la consultora Royal Haskook DHV y la Universidad Tecnológica y de Ingeniería de Delft. La Nérida deriva de la palabra griega Nereida. Nérida es una ninfa del agua y una de las hijas de Nereus, el sabio y benevolente dios griego del mar. En la mitología griega, Nérida está vinculada con los términos puro e inmaculado, un indicio de la calidad del agua producida por la nueva tecnología. Otra de las tecnologías existentes en el sistema de tratamiento compacto, HICE-3, este innovador sistema Trident HS es su sistema combinado de decantadores tubulares, clarificación de absorción y filtración con medios mixtos en un sistema de tratamiento compacto. El proceso de una planta de tratamiento de agua potable compacta de modelo Trident HS 2100
Primero, el agua cruda se mezcla con el lodo recirculado y se acondiciona químicamente antes de ser enviada a la sección del decantador tubular. Segundo, la sección del decantador tubular elimina los sólidos gruesos, operando en un modo de coagulación mejorada. Esta sección proporciona una excelente eliminación del COT, carbono orgánico total, además de un buen tratamiento para aguas de baja calidad. Los lodos estabilizados se recirculan de nuevo al agua cruda para construir partículas de sedimentación más grandes, compactas y de rápida sedimentación. De esta forma se optimiza el uso de productos químicos. El agua parcialmente clarificada se envía a la etapa de clarificación de absorción, donde se eliminan partículas que no sedimentan fácilmente. Por último, el agua fluye por gravedad hacia un filtro de medios mixtos, donde se eliminan partículas pequeñas de forma adicional. Se puede incluir un sistema de desinfección UV con la finalidad de inactivar los patógenos en el efluente final. El sistema compacto ofrecido viene pre-ensamblado y de fácil interconexión. Cuenta con capacidad de soporte de choques de carga y flujo, manteniendo una alta eficiencia de remoción de contaminantes. Trata agua hasta 400 NTU de turbidez y 100 unidades de color. Reduce el volumen de residuos y se encuentra prediseñado para aguas de difícil tratamiento. Adicionalmente, los costos de instalación son inferiores a los de los sistemas convencionales. Por último, tenemos la tecnología Smart Plant, que es una planta piloto de depuración desarrollada por la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB, y Aguas de Manresa S.A., empresa municipal. Genera productos de valor añadido simultáneamente al proceso de depuración. La tecnología utilizada mejora el tratamiento al tiempo que extrae fósforo y materiales para la fabricación de bioplásticos. Esta planta piloto, construida en el marco del proyecto europeo Smart Plant, tiene como propósito demostrar una nueva tecnología desarrollada que permita tratar de manera más eficiente las aguas residuales urbanas, a la vez que puede concentrar y extraer hasta el 50% del fósforo presente y recuperar parte de la materia orgánica en formas de materia prima para la fabricación de bioplásticos, los precursores polihidroxialcanoatos PHA. La tecnología, que recibe el nombre de Mine Strips Special Score Cut Enhanced Phosphorus and pH Recovery, es pionera en el mundo y puede transformar las estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR, en pequeñas biorefinerías, impulsando de esta manera el sector hacia un escenario de economía circular. La planta piloto, donde se implementa el nuevo proceso SPARCH, está instalada en la estación depuradora de Manresa Sant-Janc y está diseñada para depurar unos 10 metros cúbicos al día de aguas residuales, siguiendo los límites normativos más restrictivos. Este esquema se encarga de la eliminación del nitrógeno y el fósforo. Para la desnitrificación completa no está disponible. En este esquema podemos encontrar el proceso anaerobio. Este proceso reduce las cargas de nitrato y se encarga de la eliminación del fósforo. También podemos encontrar el proceso anóxico. Este proceso reduce las cargas de nitrato sobre la zona anaerobia. También encontramos al proceso aerobio. Este está diseñado para la oxidación de la materia orgánica. Limita la desnitrificación y la flotación de fangos en el decantador secundario. La purga. Este elimina el fósforo acumulado en las celdas del reactor aerobio. La recirculación interna. Esta se encarga de la mejora de la materia orgánica en la etapa anaerobia
para que pueda fermentarse en la fase anaerobia. En la recirculación de fangos, este se encarga de la reducción de las cargas de nitrato sobre la zona anaerobia mediante el caudal de los fangos. Esto afecta en la eliminación del fósforo. Vamos a seguir con la explicación con los procesos. Los procesos que van a encargarse en el tratamiento, para ello se van a utilizar microorganismos que se van a encargar de la eliminación de los componentes indeseables del que contienen las aguas residuales. Dentro de estos procesos tenemos al anaerobio. Este es un proceso facultativo que ocurre en el tratamiento. Se caracteriza por la conservación de materia orgánica o por la conversión de la materia orgánica a metano y a CO2. Los procesos anaerobios. Los gránulos anaerobios se experimentan por procesos de desnitrificación, de recombinación y de crecimiento. Los lodos anaerobios. Esta es la formación de gránulos anaerobios. Incrementan la carga orgánica. Los gránulos aerobios se forman en un rango de 1,5 a 2,5 kilogramos de DQO en metros cúbicos. En las condiciones aerobias se desintegran después de la inoculación. Forman flóculos irregulares. Los flóculos se recombinan en condiciones aerobias. Estas crecen dando lugar a los gránulos aerobios. En el proceso de anóxico, esta es la ausencia o falta de oxígeno. En la carga orgánica incrementa la formación de gránulos anaerobios de flujo ascendente. Para evitar la nitrificación, la materia orgánica inactiva las bacterias nitrificantes y se inicia el reactor anóxico. La desnitrificación. El nitrato lo usa como un aceptor terminal de electrones y de condiciones anóxicas. La desnitrificación autótrofa. Los autótrofos crecen con un pH neutro y pueden llevar a cabo la sulfoxidación en condiciones aeróbicas o anóxicas. En el proceso aerobio, la conservación biológica de la materia orgánica del agua residual en microorganismos. Se evaluó la incidencia de la velocidad de decantación de los lodos granulares aerobios de tratamiento de las aguas residuales domésticas. Se determinó el tiempo óptimo de decantación de los lodos, su forma y su composición. Los lodos granulares aerobios aparecieron en un reactor ascendente con un diámetro de 2 a 8 milímetros. Se identifican por varios sustratos e incluyen la glucosa, el acetate, el fenol y las aguas residuales. Esto se forma mediante la operación de reactores discontinuos, la caracterización del agua residual de gránulos anaerobios para determinar el porcentaje, el ciclo de alimentación y de hambre de las bacterias, para concentrar la formación y maduración de los gránulos. Siguiendo con la importancia de la circulación del agua residual y de fangos. La recirculación alternaria de los microorganismos existentes en los fangos aerobios, anaerobios, reducen el fósforo. Tenemos dos tipos de recirculación, las externas y las internas. En la recirculación externa es importante en el correcto funcionamiento del proceso biológico con la biopelícula.
permite el funcionamiento en una serie de lechos, mantiene la fermentación uniforme, mantiene húmeda y activa la biopelícula en el caudal de entrada. La recirculación interna, la salida de la zona anóxica. La recirculación es necesaria para la eliminación del nitrógeno. Vamos a continuar con el tipo de bacterias que van a funcionar en el sistema de tratamiento de las aguas residuales. Estas van a pasar a eliminar la materia orgánica para dar el crecimiento a nuevas células. Vamos a empezar con las bacterias heterótrofas. Las bacterias heterótrofas se encargan de eliminar la concentración de la materia orgánica, material fácilmente biodegradable. Estas tienen una fuente de carbono, que son los compuestos orgánicos. Las bacterias heterótrofas aerobias utilizan el oxígeno como receptor de electrones. Las bacterias facultativas utilizan el oxígeno en los nitritos y los nitratos como receptor de electrones. Estas bacterias eliminan la materia orgánica biodegradable. La materia fácilmente biodegradable está en la parte soluble. La materia orgánica que se va a biodegradar lentamente está en la fase suspendiva. El metabolismo de esta bacteria, la materia orgánica tiene los electrones afectados por el oxígeno. En este tenemos la síntesis celular, que ellos utilizan el nitrógeno y el fósforo como nutrientes. El resto de la materia orgánica se va a oxidar. Se produce la energía necesaria para la síntesis celular. La muerte celular. Así como hay un crecimiento, hay una muerte celular. La materia orgánica que se va a fácilmente biodegradar es el debril. La materia orgánica que se va a degradar lentamente es el MOF. En el proceso de hidrólisis, los grandes contaminantes que quedan van a tener que volverse a un tamaño en que ellos puedan biodegradarse. El rendimiento de la biomasa formada por cada unidad de materia orgánica. La otra bacteria es la autótrofa. Este microorganismo se encarga de la nitrificación del amonio. Este se transforma en un nitrito y a nitrato. Las bacterias que van a oxidar son las ya conocidas, las AOB. Pasa de nitrito a nitrato, lo van a realizar las NeoB. Las bacterias que se encuentran de color azul son las amonioxidantes y las bacterias que están de color rojo son las nitrito-oxidantes. La nitrificación, todo esto las bacterias buscan que la nitrificación sea completa. El metabolismo de estas bacterias, las AOB, las amonioxidantes, el carbono inorgánico los utilizan y la utilizan para el crecimiento celular. Ellos utilizan el nitrógeno y el fósforo como nutrientes, pero estos están en forma de amonio. La energía se obtiene de la oxidación del amonio. Esta también, como crecimiento, tiene una fase
de muerte, la muerte celular. La materia orgánica inerte, esta es la debris. La materia orgánica que se va a biodegradar lentamente es el MOT. El nitrito oxidante crece a partir del CO2. La energía se obtiene a partir de la oxidación de nitrito a nitrato. Estos tienen su catabolismo. Se encargan de la producción de energía. El anabolismo es la síntesis celular. Ellos utilizan el carbón inorgánico. La bacteria PAO, las condiciones para que esta bacteria pueda activarse es que pueden estar en condiciones anaerobias o aerobias. Tiene que tener la presencia de ácidos grasos volátiles. En las bacterias PAO anaerobias, los ácidos grasos volátiles lo acumulan como PHA. A partir de los polifosfatos generan energía. Los polifosfatos en su composición está el potasio y el magnesio. Los PAO anaerobios se consumen el potasio y el magnesio. Se necesitan a los dos cationes. Estos no se pueden reemplazar fácilmente. El metabolismo para este microorganismo PAO anaerobio, el ácido acético se introduce dentro de la bacteria. Se necesita una energía, la energía extraída del polifosfato. Esta necesita los electrones a partir del glucógeno. El glucógeno tiene un aporte de energía. El polifosfato genera su energía. El PHA se oxida para crear y regenerar la energía necesaria e introducir en la bacteria. Este también tiene una muerte celular. Se necesitan dos cationes de potasio. Este se va a transformar en la materia orgánica que va a degradarse fácilmente, es el debris, y la que se va a degradar lentamente es el MOL. Se produce la lisis de la bacteria y los polímeros intracelulares se liberan al fósforo por la unidad del PHA. El PHA degradado por la unidad almacenada. El PHA se va a oxidar. El glucógeno aporta el carbón. El ácido acético que se introduce en la bacteria, se va a sintetizar. Las bacterias GABA. Estas son las más conocidas como las acumuladoras. Aquí eliminan el nitrógeno como gas. El fósforo aún se queda. En la zona anaerobia toma los ácidos grasos volátiles y las acumula dentro de forma de pH. Si tenemos un radio de DQO en el agua residual mayores a 50 miligramos de DQO por miligramos, esto favorece a los microorganismos GABA. Si el pH es menor de 2,7, también favorece a las bacterias GABA. Si las temperaturas son altas, también favorecen a las bacterias GABA. Su metabolismo. Toman los ácidos grasos volátiles y los acumulan. Se sintetizan el acetil con CMA,
Se utiliza el PHA para crecer y regenerar las reservas de glucógeno. La muerte celular. La materia orgánica que se transforma en debris y el mol. La materia orgánica que se transforma fácilmente es el debris. La materia orgánica que se transforma lentamente es el mol. Las bacterias sulfato-reductoras son llamadas habitualmente como las SBR. Estas son capaces de utilizar el sulfato como receptor de electrones. El sulfato se reduce a sulfuro en función del pH. Esto se encuentra en diversas formas. Las bacterias SBR proliferan en ambientes anaerobios. Estas están presentes en los digestores anaerobios del EDAR. Reducen la producción de metano. Eliminan la materia orgánica transformándolos en dióxido de carbono sin liberar el metano. Y producen al ácido sulfhídrico. El metabolismo de estas bacterias SBR heterótrofas, cuando se utiliza el ácido propiónico, esto lo van a oxidar y lo transforman en ácido acético y de este a CO2. Reducen el sulfato a sulfuro. Cuando utiliza el ácido propiónico, genera el ácido acético, el rendimiento de la biomasa formada por la unidad del sustrato. Estas bacterias también tienen la muerte celular, en la cual la materia orgánica que fácilmente se va a biodegradar son los debris y la materia orgánica que lentamente se va a biodegradar son los mol. Y todo esto porque todas las bacterias tienen la misma fase de muerte. Y el proceso de la lisis son los mismos, ya que son las mismas bacterias que están interactuando en la fase, y es por ello que ellos muestran la fase de muerte muy parecida. Bien, ahora vamos a hacer el modelamiento con el programa ASM2D. Este programa presenta un modelo para la eliminación biológica de fósforos con nitrificación y desnitrificación simultáneamente. ASM2D se expande para incluir la actividad desnitrificante de los organismos de acumulación de fósforo. Esta extensión de ASM2D nos permite un modelado mejorado en los procesos, especialmente respecto a la demanda de nitratos y de fosfatos. En este modelamiento que vamos a presentar, apoyado por el programa Links ASM2D, que ya presenta un modelo matemático preestablecido, que nos permite hacer la simulación de manera dinámica de procesos biológicos combinados por la demanda química de oxígeno, la eliminación de nitrógenos y fósforos en un sistema de lodos activados. El primer paso para poder realizar la simulación es encontrar el icono de Links ASM2D, darle a ejecutar, y lo que vamos a encontrar va a ser la plataforma preestablecida del programa Links ASM2D. Vemos que contamos con un influente, contamos también con una línea donde se presentan tres tanques, la zona 1, zona 2 y zona 3, donde hay un reflujo de la zona 3 a la zona 2. Tenemos un decantador, contamos con un efluente, asimismo tenemos un deshidratador y un espesador. Todo el agua y procesos que se dan en el decantador pasan al espesador, cuya recuperación de agua, al igual que en el deshidratador, vuelven hacia el proceso número 1. Es un bucle que se genera para tratar de aprovechar todo el agua y reutilizarla y darle un tratamiento adecuado. Esta es la plataforma del programa Links ASM2D. Nosotros, una vez dentro, vamos a encontrar este modelo preestablecido. Y para esta simulación nosotros vamos a trabajar con este mismo modelo, no vamos a hacerle ninguna configuración al EDAR. Sin embargo, vamos a mostrar algunos modelos que se podrían realizar.
Bien, este es el esquema predeterminado que nos ofrece el programa Linxa SM2D. Le hacemos un ajuste en el zoom para que se pueda visualizar el esquema completo. Ahora vamos a mostrar algunas herramientas adicionales que te ofrece este programa. Primero, tú puedes guardar tu simulación en un formato PNG. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo puedes guardar como imagen. Tenemos la opción de salir, tenemos alguna información acerca del programa y tenemos alguna ayuda que te puede ofrecer el programa. También mostramos el link del programa el ASM2D. Y empezamos con las configuraciones básicas que tú puedes realizar para acercarte más a la edad que tú quieres trabajar. Primero tenemos algunos parámetros estequiométricos y cinéticos, seguido de la configuración de la edad. En el caso nuestro ya está preestablecido que contamos con 3 tanques, un decantador, un espesador y un deshidratador. Tenemos la opción de influente para ver las características del agua que va a ingresar a nuestra edar. Y al final tenemos las condiciones iniciales con las cuales vamos a trabajar. Bien, vamos a ir mostrando una por una, empezando por los parámetros estequiométricos y cinéticos. Aquí tú vas a encontrar un listado de parámetros tanto estequiométricos y cinéticos. Estos a su vez se ven influenciados por la temperatura que tú le vas a dar. ¿Qué quiere decir esto? Preestablecido viene una temperatura de 20 grados. Si es que tú vas a modificar esa temperatura, el programa se ajusta a la temperatura que tú estés colocando. Esa temperatura fue colocada debido a que el promedio de la temperatura del agua residual que ingresa a una edar o a una petar es de 20 grados. Esta temperatura fue colocada debido a que el promedio de la temperatura del agua que ingresa a una edar o una petar es de 20 grados. También tenemos la saturación de oxígeno. Y estos son los parámetros estequiométricos y cinéticos. En el caso nuestro no lo vamos a modificar debido a que vamos a trabajar con una temperatura promedio de 20 grados para poder realizar nuestra simulación. Bien, ahora vamos a configurar nuestra edar. Para eso entramos al tema de configuración. Una vez que estemos dentro, pues vamos a poder ajustar la edar del programa a la edar que tú vas a querer simular. En el caso nuestro vamos a trabajar con el programa preestablecido. Sin embargo, mostramos cómo podemos añadir una línea. En el caso nuestro tenemos un reflujo, ahí acabamos de mostrar cómo es que se añade una línea a todo el sistema. Asimismo podemos añadir tanques, decantadores, deshidratadores, espesadores. En este paso vamos a también configurar el volumen de los tanques. Nosotros vamos a contar con 3 zonas. Ahí estamos viendo cómo acabamos de añadir una zona adicional. En este caso tendríamos ya 4 zonas. Pero nosotros vamos a trabajar con el programa preestablecido. Podemos ver y configurar también la eficiencia del decantador, el volumen del decantador, la eficiencia del espesador. Configurar también las líneas de reflujo para la zona número 1. Para el caso del proyecto que estamos trabajando vamos a proceder a revisar la bibliografía que estamos usando. En este caso es una tesis de una PETAR de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Y pues vamos a extraer primero el volumen del decantador para poder colocarlo en nuestra configuración de edar y hacer nuestra simulación lo más realista posible. Estamos cambiando el volumen del decantador. Si tú deseas también puedes cambiar la eficiencia y el volumen del espesador, del deshidratador. Ahora vamos a necesitar el volumen de las diferentes zonas que tenemos. En este caso lo estamos extrayendo también de la referencia bibliográfica que estamos usando. Y pues vamos en la configuración de edar y vamos a cambiar el volumen preestablecido por el volumen de la referencia bibliográfica que estamos viniendo usando. Ahora copiamos la referencia bibliográfica que estamos usando. Estamos trabajando una PETAR de una universidad, es una PETAR relativamente pequeña. El agua que se está tratando. Algunas otras configuraciones que te ofrece el programa Linxa SM2D es, por ejemplo, la densidad del fango. Eso tú lo puedes calcular a través de un análisis de laboratorio. Aplicamos todos esos datos ya establecidos y tenemos nuestra configuración de la edar. Nosotros estamos usando la configuración preestablecida, los 3 tanques. Y pues ahora vamos a la configuración del influente. En esta configuración nosotros vamos a meter las características del agua residual. Nos pide datos como el caudal,
que tenemos que tener muy en cuenta las medidas. Bueno, ahora vamos a configurar el influente. Este análisis lo vamos a hacer de acuerdo a los datos con los que contemos. Primero tenemos que tener en cuenta el caudal. Esto lo vamos a medir en metros cúbicos por día y tenemos que tener bastante en cuenta las unidades. Contamos con parámetros ya establecidos del ASM2D, tenemos una analítica detallada y una analítica simple. En los parámetros preestablecidos del programa ASM2D nosotros podemos encontrar sustrato disuelto biodegradable, sólidos totales suspendidos. En la analítica detallada nosotros podemos encontrar la DQO. En la analítica detallada nosotros vamos a poder encontrar la DQO, la alcalinidad, los nitratos y los fosfatos. En la analítica simple nosotros vamos a poder encontrar DQO, nitrógenos totales, fósforos totales y también la alcalinidad. Todos estos datos deben ser colocados de acuerdo a las características que tiene el agua residual que va a ingresar a la PETAR. En el caso nuestro, para la simulación, vamos a copiar los datos extraídos de las referencias bibliográficas, en este caso de la Universidad Tecnológica del Norte del Ecuador. Revisando la referencia bibliográfica, pues tenemos un caudal de 4.9 litros por minuto. Esto debemos llevarlo a metros cúbicos por día. Vamos a utilizar el conversor de Google para poder hacer esta transformación. Colocamos el caudal que nos da las referencias bibliográficas 4.9 y en metros cúbicos por día esto sería 7,056. Este es el caudal que nosotros vamos a insertar y vamos a colocar en el programa Links ASM2D. Asimismo, de acuerdo a la cantidad de datos que tengamos, vamos a utilizar las analíticas que nosotros precisamos. En este caso vamos en busca de DQO, vamos a las referencias bibliográficas que venimos usando y pues buscamos el parámetro de DQO. En las referencias nos indica la DQO con la que contamos, en este caso es 192 miligramos por litros. El programa Links ASM2D, para estos datos vamos a tener que hacer la conversión de gramos por metro cúbicos a miligramos por litros. Miligramos por litro son los datos proporcionados por las referencias y gramos por metro cúbico son los datos que necesita Links ASM2D. Haciendo la configuración y la conversión de estos datos, pues nos sale que la relación es de 1 a 1. Entonces podemos copiar los datos de las referencias hacia lo que nos pide el Links ASM2D. Empezamos copiando la DQO. Vemos que la relación de gramos sobre metros cúbicos a miligramos por litros es de 1 a 1. Entonces vamos a copiar todas las referencias tal y como están al programa Links ASM2D. Vamos a utilizar la analítica básica, entonces empezamos por la DQO. Las referencias nos dice que tenemos 192 gramos por metros cúbicos. Ahora vamos a pasar los datos de nitrógenos totales. Las referencias nos dicen que tenemos 57 gramos por metros cúbicos. Ahora vamos a hacer lo mismo con fósforos totales. En las referencias nosotros encontramos que los fósforos totales son de 3.2. La alcalinidad es un dato que no encontramos en las referencias, en todo caso no lo vamos a trabajar, lo vamos a dejar sin rellenar. Y podemos configurar algunos datos adicionales, como es el caso de sólidos totales, el que sí queremos trabajar. Vamos a buscar este dato en nuestras referencias teniendo en cuenta las unidades, la relación de 1 a 1. Y las referencias nos dicen pues que los sólidos totales suspendidos son de 112,1 gramos por metro cúbico. Esos datos los trasladamos a la configuración del EDAR. Y asimismo hacemos con nitratos y fosfatos que tenemos en las referencias bibliográficas. Empezamos con nitratos. En el caso de nuestra referencia es de 5,2 gramos por metros cúbicos. Ahora hacemos lo mismo, trasladamos los datos de fosfatos que para la referencia bibliográfica lo está trabajando con 9,8 y ese mismo dato lo insertamos al programa Links ASM2D. Una vez aceptada todos los datos del influente, ya tenemos la configuración del EDAR casi terminada, nos vamos al icono de calcular. Nosotros tenemos algunas opciones como el tiempo de calcular. En el caso nuestro lo vamos a calcular por 600 horas en un intervalo de 0.75 segundos. Una vez configurada el tiempo y el lapso del tiempo, lo único que vamos a darle es calcular. Hay una configuración adicional
al modelo de simulación que es transitoria y estática. En el caso nuestro lo estamos colocando como transitoria porque vamos a medir el comportamiento de estos parámetros en un lapso de tiempo. Este tiempo es de 600 horas en un intervalo de 0.75 segundos. Esperamos a la carga del cálculo de nuestra configuración del EDAR para poder observar los resultados. Una vez terminado el cálculo de estos resultados, nos aparecen inmediatamente estos en otra pantalla. Podemos ver la configuración del EDAR ya terminada con algunos parámetros que se muestran. En el caso nuestro vamos a trabajar 4 parámetros: DQO, sólidos suspendidos, fosfatos y nitratos. Nosotros empezamos viendo pues la zona número 1, 2 y 3, el decantador, el espesador y el deshidratador. Y pues aquí tú puedes configurar y alinear el parámetro que tú desees calcular. Tenemos también algunos resultados gráficos que se muestran en otra página. En nuestro caso vamos a mostrar los resultados de estas 4 configuraciones que nosotros estábamos buscando. Vamos a empezar mostrando la configuración de la DQO en el influente y en el efluente para ver el comportamiento y la eficiencia de este sistema predeterminado por el LINX ASM2. Esta es una gráfica, tú puedes configurar y ver los resultados y el comportamiento de los parámetros en todas las zonas, en la zona 1, 2 y 3, en el decantador, en el espesador, en el deshidratador, en el influente y en el efluente. Y tiene una opción para que tú puedas visualizar los datos en todas las configuraciones, en todas las partes del EDAR. Ahora estamos mostrando la DQO en el efluente e influente. Podemos ver una caída de la DQO con respecto al influente. Vimos que el influente era de 192 gramos por metro cúbico, pues si el efluente vamos a mostrar y analizar los datos posteriormente. Hacemos lo mismo con los otros parámetros de sólidos totales, de fosfatos y nitratos. Hacemos el mismo proceso para ver el modelamiento y comportamiento de los sólidos. Repetimos el mismo proceso para ver la configuración y el comportamiento de los sólidos suspendidos tanto en el influente y en el efluente. Así también vemos que hay una tremenda caída de los sólidos suspendidos del efluente respecto al influente. Recordemos que los sólidos suspendidos ingresaron con 112,1 gramos por metro cúbicos. También podemos mostrar los resultados y el comportamiento de este parámetro en todas las zonas, en todas las partes del EDAR, como lo están viendo en pantalla. Estamos viendo el comportamiento de los sólidos suspendidos tanto en la zona número 1, 2, 3, en el decantador, en el espesador, en el deshidratador y también el influente y el efluente. Hacemos lo mismo con el tema de nitratos. Nos dirigimos a la configuración del influente, seleccionamos nitratos, volvemos a la zona de los efluentes, seleccionamos nitratos también y podemos contrastar los datos y el comportamiento de los nitratos con respecto al influente y al efluente. Vemos también una caída de nitratos. Nos vamos a la opción de influente, seleccionamos nitratos, hacemos lo mismo en el efluente, seleccionamos nitratos y podemos observar el comportamiento de los nitratos en el paso de la edad. Vemos también una caída no tan significativa, sin embargo hay una disminución en el tema de nitratos. Podemos colocar las diferentes zonas y ahora vamos a hacer lo mismo con el tema de fosfatos para poder observar los resultados gráficos y posteriormente analizarlos. Usamos la misma configuración para los fosfatos. Nos vamos a influente. Una vez que estemos en influente seleccionamos fosfatos, nos vamos a efluente, seleccionamos fosfatos también y realizamos el análisis gráfico de esta variable. Una vez analizada gráficamente podemos observar el comportamiento de los fosfatos en el paso del... Bien, ahora vamos a hacer la analítica de todas las gráficas que hemos venido desarrollando. Vamos a empezar por la gráfica de la DQO. Vemos que la demanda química de oxígeno que ingresaba a la planta entraba a 192 gramos por metro cúbico. Después de pasar todo el tratamiento por las 3 zonas, el decantador, el espesador, el deshidratador, pues sale con 12,39 gramos por metro cúbico. Hemos visto una caída significativa en la DQO y esto se debe pues a las 3 zonas y al reflujo que se da desde la zona 3 hasta la zona 2. Pasa lo mismo con los sólidos suspendidos. Veíamos cómo a la planta ingresaban 97,92 gramos por metro cúbico de sólidos suspendidos y después de pasar todo este proceso pues son devueltos en el efluente
a 0,29 gramos por metro cúbico. También vemos una caída significativa en los sólidos suspendidos totales. Realizamos el mismo análisis tanto para nitratos y fosfatos y vemos que en el tema de nitratos, pues el ingreso a la planta era de 0,8 gramos por metro cúbico y la salida se muestra a 0,164. Hacemos el mismo procedimiento para los nitratos y vemos cómo a la planta ingresaban 0,8 gramos por metro cúbico y son expulsados en el efluente a 0,164 gramos por metro cúbico. Como muestra la gráfica, también existe una caída de los nitratos. Bien, y para finalizar vemos el comportamiento de los fosfatos. Vemos como el del influente había 3,53 gramos por metro cúbico de fosfatos y la salida de estos es de 2,84 gramos por metro cúbico. También se observa una caída en los fosfatos y vemos la eficiencia de la planta que estamos tratando. El análisis se realiza de igual forma para los nitratos. Vemos cómo los nitratos ingresaban a 0,8 gramos por metro cúbico y eran expulsados a 0,164 gramos por metro cúbico. Entonces, después de ver el funcionamiento y el sistema y esquema de la planta predeterminada por el INSA SM2D con los tres tanques, el reflujo de la zona 3 a la zona 2, el reflujo del decantador, del espesador y del deshidratador nuevamente a la zona 1, vemos la eficiencia de este nuevo esquema del INSA SM2D, especialmente en las dinámicas de los nitratos y los fosfatos. Vemos también una tremenda caída en la DQO y en los sólidos suspendidos totales. Este es el esquema final que se muestra en el programa, pues nosotros solamente hemos configurado algunos parámetros del influente y la configuración del EDAR le hemos dejado de manera predeterminada. Los parámetros tanto estequiométricos como cinéticos los hemos dejado también preestablecidos porque la temperatura con la que estamos trabajando es de 20 grados centígrados, que es característica de la mayoría de aguas residuales que ingresan a una PETAR. Entonces, a modo de resumen, vemos que los tres tanques y el reflujo que nos ofrece el sistema y el esquema predeterminado del INSA SM2D nos ayuda muchísimo en el tratamiento de nitratos, fosfatos. También se ve una caída tremenda en la DQO y en los sólidos suspendidos totales. Esta fue la simulación con el programa LINSA SM2D. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la discusión de resultados. Primeramente tenemos que decir que la tesis, los datos hemos sacado de una tesis titulada Incidencia de la granulación aeróbica en la velocidad de decantación para el tratamiento de aguas residuales domésticos en Ibarra. Primero, ¿dónde cae Ibarra? Ibarra queda en Ecuador, es una provincia de Ecuador que podemos decir que Ecuador tiene 4 características para el tratamiento de agua. El 5% de aguas residuales reciben algún tipo de tratamiento, solo el 5%. De esto, el 65% de aguas son de las microcuencas contaminadas. Luego, las 416 plantas de tratamiento que hay en Ecuador, de estas solo 74.42% cumplen con el reglamento, las otras no cumplen y tienen deficiencias en su tratamiento. Luego podemos ver que de 215 municipalidades, solo 133 realizan el correcto tratamiento de aguas residuales en sus provincias. Nuestra tesis ha sido basada en datos específicos sacados por la empresa de la Municipalidad de Agua Potable y Alcantarillamiento de Ibarra, también traducido como IMAPA 1, porque hay distintas fases en distintas empresas para que también son asociados, pero se distribuyen en distintas provincias, que trata el 90% de aguas residuales de Ibarra, Imbabura y Ecuador. De acá nos preguntamos, la velocidad de decantación... ¿Qué haces, Elena? Dije que vayas acá. ¿Acá? Sí. Ay, perdón. La velocidad de decantación es directamente relacionada con la forma de granulometría del grano. La forma del grano. Allá. La hipótesis que tuvieron en esta tesis es si la velocidad de decantación es directamente relacionada con el gránulo. Con esto se explica la tecnología que se implementa es basada por los gránulos aerobios, que ese es su principal objetivo,
También de evaluar la incidencia de granulación aerobia, de la velocidad de decantación, del tratamiento de aguas residuales domésticas en barra. Luego, de acá sacamos que el 70% de agua dulce es destinada a la agricultura, como todos sabemos. El 20% es usado en procesos industriales y el 10% es uso doméstico. Sin embargo, este 10% es el que más se trata en las empresas, en las provincias de Ecuador. El 80% de aguas residuales son vertidas a ríos, lagos y otras zonas costeras. El exceso de nitrógeno y fósforo deteriora el recurso del agua, provocando eutrofización. Y como podemos ver, el ASM2 es lo que estamos buscando, el nitrógeno y el fósforo que se ha obtenido al comienzo y al final del tratamiento, haciendo la modelación en Linux. Luego, de 3 a 10 personas carecen de abastecimiento de agua potable. En Ecuador se puede ver que 3 personas, o sea, de cada 10 casas se puede determinar que solo 3 carecen de abastecimiento, concluyendo que la mayoría cuenta con desagüe. El de 6 a 10 personas disponen de saneamiento asegurado, como ya mencioné antes. En ASM3 el compuesto está compuesto por 30 parámetros. Como ya expliqué, en esta tesis hizo un modelamiento basado en ASM3 que mide 30 parámetros y con 3 ecuaciones. Uno de los parámetros principales sería la altura, longitud, capacidad, en litros, el pH, la dBq, dBO y la temperatura en todo momento, antes y después, y el oxígeno disuelto. Los reactores discontinuos secuenciales pueden biodegradar compuestos inhíbridos. Una de las funciones es la selección de microorganismos que pueden degradar 4 clorofilos que forman gránulos aerobios, porque este sistema que se ha basado en barra es un sistema discontinuo que sobre todo se trata en manejar los microorganismos aerobios. El tiempo de sedimentación es pequeño y el crecimiento de bacterias es rápido. Y el desecho del lodo, provocando que el desecho de lodos en sedimentos sea menos. El cultivo de gránulos aerobios es un reactor discontinuo en un tiempo de sedimentación de 5 minutos. También podemos ver que la carga orgánica de la tasa de alimentación y la masa de microorganismos incrementa la carga orgánica, fomentando gránulos anaerobios. Como ya dije, es en un tiempo más largo y las bacterias pueden permanecer más y degradar con mayor facilidad. La carga orgánica es alta, mayor velocidad de crecimiento. Por los factores externos e internos del tratamiento se favorece el crecimiento de las bacterias. Como podemos ver en la imagen, podemos ver el tratamiento que se le da, ya sea cuando entra, el aire que entra, el agitador para que sea un aerobio y cómo sale el efluente, en qué condiciones. En todos esos momentos se mide la temperatura, el pH, la dBO, la dQO, entre otros. Es un reactor de flujo ascendente que se desarrolla en 2 a 8 milímetros. Es un lodo aerobio granular, sobre todo acá se mide si el tamaño granular es conveniente o no en cada fase para ver el tamaño exacto del gránulo. Para la formación del gránulo se requiere una alta velocidad de aire y agitación constante. Como podemos ver en la imagen, la agitación debe ser constante, el aire que se pone en el tratamiento también debe ser continuo, de forma que las bacterias puedan degradar de mejor manera. Su tiempo de sedimentación actúa con la presión hidráulica en la comunidad microbiana. Se vio sedimentado de 20 a 10 minutos en la mezcla de lodo superficial y gránulos anaerobios. En esta parte podemos explicar por qué se saca ciertos gránulos, ciertos parámetros, pero dentro del laboratorio, como que un experimento ex situ. Si los gránulos tienen buenas propiedades de sedimentación, son efectivos en el sistema de tratamiento biológico. Sobre todo se ha sacado cuánto se sedimenta en el proceso de todo el tratamiento.
Todos estos han sido basados en las normas ecuatorianas del agua, de tratamientos y de efluentes. Siguiendo con la explicación, vamos a ver dónde se desarrolló todo este procedimiento. Se desarrolló en la Parroquia del Sagrado, en una de las plantas de tratamiento de la unidad de la Universidad del Norte, la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. La dimensión de la planta es de 83.061 metros cuadrados. Como ya expliqué, en Imbarra, Ecuador. Siguiendo con eso, podemos ver el procedimiento que se le dio en la imagen que podemos mostrar. Arranque y estabilización de SBR. Es un llenado de 3 minutos al comienzo, como podemos ver es todo un ciclo, porque es discontinuo. Podemos ver el llenado, reacción, sedimentación, decantación y la espera. Esta espera sirve para que los microorganismos puedan tener mayor capacidad de crecimiento y para volver al siguiente procedimiento y ver cómo han reaccionado estas bacterias. Los parámetros a medir es primero la temperatura, que se tomó en promedio de 20 grados centígrados, el caudal de 5,05 litros por minuto, viéndose que se han tomado en varios tiempos, y ese es el promedio de las dos veces que se tomó. Podemos ver que la DBO en la entrada fue 70 el primer día y 860 el segundo día. También la SBR 120 el primer día y 75 el segundo día, y la salida solo se tomó del segundo día, que fue de 200 miligramos por litro. La DQO el comienzo el primer día fue 192 miligramos por litro, el segundo día 1214 miligramos por litro. Luego la SBR fue de 275 miligramos por litro y 223 miligramos por litro el segundo día. La salida también solo se tomó en el segundo día, que fue de 116. Los sólidos suspendidos volátiles solo se tomaron el segundo día y en la entrada y en el SBR. En la entrada fue de 390 y en el SBR de 75,70. Los sólidos suspendidos totales se tomaron en la entrada y en el SBR, sin embargo en la salida no se tomó, y fueron también en las dos veces, de 112,10 miligramos por litro y de 10.620 miligramos por litro. En la entrada, el SBR fue de 140,50 miligramos por litro y de 4,70 miligramos por litro en el segundo día. Los nitratos solo se obtuvieron el primer día en la entrada y en el SBR, de 5,20 en la entrada y 4,70 en el SBR. El nitrógeno total también fue tomado de la misma manera y el fosfato también de la misma manera. Como los principales parámetros que queremos medir con el ASM2 fueron de nitrógeno total, fósforo total y fosfatos, que obtuvimos como nitritos, nitratos, fosfato total, fue los parámetros más importantes que sacamos de este sistema. Ya siguiendo con eso, podemos ver los 3 tratamientos que se le dio a las muestras obtenidas de la misma planta de tratamiento. Se fueron dando con 6 repeticiones, cada 5 minutos, con intervalos de cada 5 minutos, durante 4 días semanales en 4 semanas. El primero se tomó del SBR, el segundo se tomó del agua residual con agua residual sin oxígeno, y la tercera con piscina aerobia. Como se puede ver, el primer tratamiento se dio en un tubo de ensayo más grande que los otros. La observación microscópica de los gránulos aerobios muestra el 10 mililitros de gránulos con materia orgánica de los tratamientos, 3 días a la semana durante 5 semanas. Acá podemos ver 3 imágenes de los microorganismos que se pudieron ver tras microscopio, de las cuales 50 partículas se vieron en el tratamiento 1 y millones de partículas en el tratamiento 2 y 3. Como podemos ver en las imágenes que están al costado donde están los tubos de ensayo, podemos ver que el primero es el tratamiento 1 y el tratamiento 2 y 3 es el segundo, que se tuvo más sedimentación. El análisis estadístico se tuvo con Crufton-Wallis, ANOVA y Turkey. Turkey mide con 2 parámetros, ANOVA solo con un parámetro, y se va regulando según la información que se saque. El Crufton-Wallis se ve la velocidad de decantación. Siguiendo,
podemos ver el análisis de TQO que se tuvo, que es similar al que tenemos nosotros. Como podemos ver, la salida fue menor. En la piscina aerobia se pudo ver mayor cantidad, su leyenda. A ver la leyenda. Ya. La piscina aerobia podemos ver que el 9 de noviembre del 2019 es la parte amarilla y la parte roja del 22 de octubre del 2018. También lo mismo sucedió en el análisis de BO, que se encontró en menor cantidad ya en noviembre a diferencia de octubre. En la salida se vio un poco más de DBO en noviembre. Pero sí disminuyó gradualmente a diferencia de lo que vimos en la entrada, ¿no? Análisis de sólidos totales suspendidos. De la piscina aerobia del SBR y en la entrada, ¿no? Se vio primero que tuvo mayor sólidos totales en la entrada y se disminuyó ya para la piscina aerobia. Lo mismo pasó, a diferencia de cómo se vio el 20, ¿no? El mismo 20 en la entrada se veía menos, se aumentó a más, lo cual se varía según lo que también hemos estado obteniendo en el INIX, que ya fue un modelamiento anterior a la velocidad promedio. Podemos ver en las 4 semanas, el tratamiento 1, 2 y 3. La velocidad que se tuvo al mover todo esto para que los microorganismos sean más favorecidos variaron entre 12, en el primer tratamiento de 12,01 a 12,33, en el segundo tratamiento de 30 metros por segundo a 29, fue como que ya variando en unidades. El tratamiento 3 no varió en unidades, pero sí en decimales. Luego también vemos los resultados generales de la caracterización morfológica del gránulo, lo que se buscó como objetivo principal de la tesis. En los tratamientos 1, 2 y 3 vimos el tamaño en cada gránulo, que varió entre 10 a 15, de 15 a 20, de 40 a 20. Los flóculos que se encontraron en el tratamiento 2 y 3. El diámetro en el primer tratamiento fue de 17.5, de 25 y de 50 micrómetros. Luego la forma que encontramos de los gránulos en el primer tratamiento fue entre esférica y ovalada. Cuanto más pequeño era más esférica y cuando ya llegó a 40 y 20 fue más ovalada. Con todos estos resultados podemos ver que el tiempo de velocidad de decantación fue en el tratamiento 1 de 12 minutos, tratamiento 2 de 29,78 minutos, en el tratamiento 3 de 3,47 minutos. Los tratamientos mostrados fueron de diferentes tamaños, como podemos ver, que variaron entre 10 y 40. Presentaron en los últimos notoria presencia de flóculos en formación, que fue en el tratamiento 2 y en el tratamiento 3, que ya fueron como que añadidos otras sustancias, ¿no? Pero lo más importante de todo esto queremos señalar es la DBO y la DQO. Aparte de los nitritos y nitratos que resultaron también, fueron disminuyendo en el tratamiento, y en el IGNIS, que nosotros también hemos hecho el modelamiento, con el ASM2 también varió. Esto se puede ver que salieron resultados casi similares, con pequeñas décimas, ya que el ASM3 trabaja de diferente manera que el ASM2. El ASM2 se prevalece con nitritos y fosfatos, a diferencia del ASM3, que ya tiene mayor cantidad, complementando con el ASM1 y ASM2. Ya, como podemos ver, también se ha hecho un estudio, una planta de tratamiento de aguas residuales para el Coliseo, para el estadio que se tiene en la Universidad Técnica del Norte, en Ecuador, en el cual se utilizó WEST para poder hallar todos los parámetros y medir y hacer el diseño de la planta. En lo cual WEST nos muestra el tamizaje de los lodos, el tratamiento 1, el tratamiento 2, los bioreactores, el clarificador, el procedimiento físico-químico que se le lleva por espectrometría, y cómo se desemboca esto en un influente que también puede ser utilizado posteriormente para otros usos. Como mencioné, se realizó un tratamiento WEST que halló DBQ, DBO,
nitritos, fosfatos, sólidos totales suspendidos, sólidos totales, y entre otros parámetros, viéndose que también se obtuvo un caudal mayor al que teníamos en la parroquia en ciertas horas, y con un promedio diferente se sacó todos estos procedimientos. En la imagen podemos ver todo el procedimiento que se realizó, ¿no? Como conclusión podemos dar diferentes tipologías, que los diferentes tratamientos que se le dieron resultado también similar en el Linux ASM2 que nosotros también hicimos. Ya vimos que la de cubos disminuyó, también que el caudal disminuyó, y que esto también depende en la aireación que se le da, y también los tanques que en Linux nos piden, ¿no? También los nitritos, nitratos, fosfatos también disminuyeron en cierta cantidad. Los entre sólidos y líquidos también se vio, ya sea sólidos en nitritos, líquidos en nitritos, entre otros. Tenemos las referencias. Las referencias, tuvimos 8 referencias, entre las cuales tuvimos a Torres, Avilés, Tavares, Rodríguez, Dos Santos, Lucas Dos Santos, que nos ofrecieron en su artículo determinación 2 parámetros de modelamiento de compostas de UACBE más lodo activado aplicados en regiones de clima pequeños. Otro también que fue de la Universidad Politécnica de Valencia, donde se trabajó datos de la SM2. Otras 3 que son Chefhard, una tecnología pionera para transformar depuración biorefineras. También una planta de tratamiento de agua potable de Cenepa Group de tratamientos residuales, que nos ayudó también para la que es añadir más conocimiento a nuestro informe, y de guerra, que fue prácticamente la tesis que agarramos para sacar algunos parámetros que hemos ingresado a Linux. Todos estos parámetros se han encontrado en esta tesis. Como frase tenemos la siguiente: nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco.